Golosa, la poesía real, dice. A un poder superior, a la Asociación Modelo de todos ustedes. Hoy tengo para compartir un encuentro más en el taller de reducción de daños desde una perspectiva psicológica. Nosotros ya más o menos hemos tenido 4 o 5 encuentros. 7 ya, pobrecito, del 16 de julio está. Que tuvimos que retomar, pero bueno, ya nos actualizamos. Así que ya es un público con confianza, es un público que ya más o menos nos conocemos. Aclaro esto como para cualquier duda, consulta. Yo sé que siempre lo digo al inicio, pero nunca está de más reiterarlo. Cualquier duda, consulta, observación, pregunta que tengan, levantan la mano y lo charlamos. Acá no hay prisa, no tenemos que llegar con el programa a algo. O sea, podemos tomarnos el tiempo como para desarrollar bien los conceptos y demás, ¿sí? Desde lo que es los encuentros, Olga, no anda, ¿no? Todavía. Listo. Ok. De lo que van los encuentros como encuentros propiamente dichos, este es el 4. Después las reuniones, creo que es la 7ª que vamos teniendo acá según nos dice el compañero. ¿Qué quiere decir esto? Que un encuentro puede tomar una reunión, 2 miércoles y demás, ¿sí? Por eso nosotros lo vamos manejando en nuestros tiempos. El encuentro de hoy es el 4, el cual habla sobre sociedad de consumo, ¿sí? Nosotros la intención es de que hoy nos podamos introducir en lo que nombramos como sociedad de consumo. Pero antes de eso, hasta lo que el tiempo nos dé, que es -5, la propuesta es de que podamos ver ciertos conceptos antes de introducirnos en lo que es sociedad de consumo. Eso nos puede tomar entre hoy y el próximo miércoles. Así que sin más preámbulos empezamos. Bienvenidos. Ahí están llegando los compañeros. Ok. Bueno, nosotros la primera diferencia que vamos a marcar el día de hoy es entre la palabra necesidad y la palabra deseo. Conceptos que nosotros vamos a tener todo el recorrido del programa, de las propuestas conceptuales y articulaciones con la vida práctica que podamos llegar a desarrollar, ¿sí? Por eso cualquier diferencia incluso de que tengan con lo que se va a conceptualizar acá como necesidad y deseo, también la hacen saber y la charlamos. ¿De qué va la necesidad y de qué va el deseo? La necesidad la vamos a registrar acá como lo inmediato. Mientras que el deseo lo vamos a relacionar con algo que requiere de una temporalidad. La necesidad lo vamos a relacionar con la omnipresencia, o sea, que siempre la persona o las cosas que quisiéramos tienen que estar en el aquí, en el ahora, ya cuando lo requiero, ya cuando quiero que esté ahí. El vínculo desde la necesidad es buscar la intendencia del otro, buscar la completud, bien, lo que sería la completud. Este pinta mejor. Pero solamente la encontraríamos a nivel ilusorio. Mientras que el deseo apuesta a la temporalidad, a la espera, a que los procesos requieren cierto tiempo y demás. Ahora, dicho esto, la intención es de que nosotros podamos diferenciar en cómo se genera un vínculo afectivo de alguien con lo otro, siendo esto otro una persona, en lo vincular afectivo con una pareja, el vínculo con los padres, el vínculo con los hijos, el vínculo con cualquier otra persona o con cualquier otro objeto, algo que yo quiera adquirir, quiera poseer, quiera tener, ¿sí? Puede ser desde un vínculo de necesidad o desde un vínculo de deseo. Cuando nosotros hablamos de consumo de sustancias,
desde este taller lo vamos a relacionar, según esto conceptualmente, que es un vínculo de necesidad. Yo sé que por ahí se escucha, no, es un vínculo de deseo irrefrenable, del craving y demás, pero ese es otro marco teórico. Acá en el taller estamos teniendo un marco teórico, sí. Solamente para los que no entienden, craving o craving es una manera de decir solamente como de mucha ansia o hambre de algo, ¿no? Como decir, se me antoja mucho algo dulce, por ejemplo. Tengo un craving de algo dulce, por ejemplo. Lo aclaro porque por ahí los que no entienden inglés no lo van a entender. Ah, ok, bueno, ahí ya hecha la aclaración, sí. Por ahí, la necesidad, ¿no? Sería el vacío interno que uno siente de querer llenarlo con el consumo, ¿no? Exactamente, exactamente. Acá se experimenta, si bien en ambos se puede experimentar un vacío necesario para la especie humana, para que pueda continuar adelante, en la necesidad ese vacío se busca tapar, se busca cubrir con el consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque el consumo de sustancias, si algo tiene, es que es inmediato, es omnipresente, porque lo puedo adquirir en el momento en el que quiera, si uno ve los recursos, y genera esa ilusión de completud mientras dura el efecto de la sustancia en la mente de la persona, ¿sí? Entonces ahí nosotros, como bien dice el compañero, estamos diferenciando ese vacío que uno puede tener en la vida y que ese vacío de alguna forma requiere de cierta temporalidad, no para ser completado, sino para que eso de alguna forma tenga sentido, y esa temporalidad a veces o en muchas ocasiones duele. Duele esperar, duele la temporalidad, duele la no omnipresencia. En las relaciones se ve mucho esto. Cuando uno se vincula, nosotros veíamos desde la necesidad la búsqueda de consumo, ¿no? Pero también lo podríamos ver desde lo vincular afectivo. Y si bien hay muchas formas de vincularse afectivamente, en el taller, por un tema pedagógico de transmisión de información, siempre el ejemplo cliché va a ser de relaciones de pareja. Pero en realidad es extrapolado a lo que es el yo con el no yo. Es decir, lo otro, lo que está por fuera de mí. Y ese no yo es entendido con todo lo que puede derivar. Relaciones de pareja, mis padres, mis hijos, el kiosquero de la esquina, el objeto que me quería comprar. Todo lo que tenga que ver con algo que esté por fuera de mí, esto es no yo, todo lo que está por fuera de mi cuerpo, todo lo que está por fuera de mi yo, va a ser descrito como el no yo. ¿Y cómo me relaciono con este no yo? Con la realidad, con la vida, con el contexto, como querramos llamarlo, lo podemos hacer o desde la necesidad o desde el deseo. No es racional consciente, no es que yo decido este o lo otro, sino que es también, uno puede proponer racional consciente. El tema es que emocionalmente, ¿qué deriva? O deriva una relación de necesidad o una relación de deseo. Pero lo que sí sabemos desde el taller, o al menos desde la clase de hoy, son las características que se dan cuando uno se vincula desde la necesidad. Entonces busco lo inmediato, busco que me contesten, ni bien yo mando el mensaje. No sé si la otra persona está trabajando, si está peleando con su mamá, si directamente no me puede contestar porque se quedó sin datos, si le robaron el celular. Yo lo que busco es la necesidad, a través de la necesidad, la omnipresencia de que esa persona me tenga que contestar sí o sí de forma inmediata, porque lamentablemente mi relación vincular está basado en la necesidad. Y si no me contesta, busco a otra persona. Y empiezo a chatear con otra persona. O con otra, y ya tengo 5, y el que primero me conteste, voy conversando y así se va generando hasta el primer encuentro. Y así se va viendo y se va renovando plantel según cada uno cómo se vincule, cuando es desde la necesidad, desde la omnipresencia y desde esa ilusión de completud que genera ese otro en las primeras citas, quizás en el primer encuentro, cuando todo está muy entusiasmado, pero que después, porque la vida misma se hace sentir y el humano se muestra luego en su dimensión específicamente humana, es decir, no omnipresente, porque omnipresente solamente es el poder superior, empieza a mostrar esas faltas
esa realidad con faltas, que es lo que bien hemos trabajado en este taller. Entonces, cuando uno se relaciona desde el deseo, puede esperar, va a sufrir, obvio. Esto también. Se genera la insatisfacción. El deseo por concepto y por estructura es de insatisfacción, ¿sí? ¿La insatisfacción de qué? De que el otro no va a estar siempre. Y de que a veces va a estar y a veces no va a estar. Y eso ya lo veíamos nosotros bajo el concepto de las contingencias. O sea que puede que sí o puede que no, exactamente. Y toda la terapia y toda la vida va sobre esta palabra. Cómo alojar simbólicamente la ausencia y la falta del que no está para brindarme eso que yo requiero como especie humana. Una mirada, un reconocimiento, un signo de amor, podemos llamarlo como sea, y de hecho lo vamos a hablar acá. Y de eso se trata el encuentro de hoy hasta donde lleguemos. Pero tenemos que partir de la base. Y la base es un poco esto, ¿no? La diferencia entre necesidad y deseo. Acá hay una ilusión de completud, omnipresencia y la inmediatez. Si uno se relaciona desde la necesidad, ese vínculo va a funcionar y va a funcionar muy bien mientras dure. ¿Qué significa mientras dure? Mientras dure la ilusión de completud, la omnipresencia y la inmediatez. En el segundo en el que el otro se muestra en su dimensión humana, es decir, en faltas, lo más probable es que ese vínculo caiga. Y esos son los vínculos tan intensos como efímeros, porque duran lo mismo que la intensidad. Y ahí lo podríamos relacionar con lo que la psiquiatría la semana pasada nos hablaba de trastorno del límite de la personalidad o el grupo B de los trastornos de la personalidad. Pero solo como referencia lo digo, porque nosotros le vamos a dar un recorrido psicológico, no psicológico. Lo psicológico era como para repasar. Acá estábamos hablando de estos dos vínculos, necesidad y deseo. Uno va de lo inmediato y otro va de la mano de la espera, por ende de la insatisfacción. Si uno se vincula de deseo con el otro, puede llegar a esperar. Espera, pero sí hacer un recorrido de la espera. Es como cuando van a ver esas bandas y está el telonero y el telonero y finalmente sale la banda que fuiste a ver. Bueno, esa espera es desde el deseo. Es más fácil sostenerla porque es colectiva. No es mi yo solamente el que está ahí en el recital, es mi yo más el yo del otro, hay toda una masificación de yoes que pueden sostener la espera, porque a todos les está pasando lo mismo. Pero cuando uno está solo es más difícil sostener la espera. Pero acá solamente estamos recién entrando a nivel descriptivo de la diferencia entre el deseo y la necesidad. Hasta ahí. ¿Se entendió esto de sí, compañero? Sí. Detrás de una necesidad no hay una carencia. Detrás de una necesidad, sí. Y la carencia es lo que nosotros, para poder llegar a eso que carecemos, es donde entra el proceso, es lo que no soportamos. Exactamente. Y vamos a lo inmediato. Exactamente. Detrás de esa necesidad hay una carencia, hay una falta. Vamos a ponerlo acá como una falta. Bien. No necesariamente tiene por qué ser malo. El tema es que por ahí no soportamos el proceso. Sí, exactamente. Hay un espacio, un proceso. No sé, creo que aquella botellita, pero para llegar a esa botellita es un proceso. Como no soporto ese proceso, es el tiempo, voy a lo inmediato, que él generalmente no consumimos, hemos consumido, recurrimos a lo inmediato, al placer inmediato. Claro. Con una relación también, a la carencia de amor propio, supongo. Por supuesto, por supuesto. Es exactamente eso, la necesidad por buscar la inmediatez que tape la falta, pero se busca la inmediatez porque duele la espera. La espera duele. O me paro desde el deseo, pero estoy insatisfecho mientras espero. Y esa insatisfacción puede tener un dolor letal en algunos. Entonces van a la necesidad y a la inmediatez. No es que estos son los buenos y estos son los malos. Esto es una observación descriptiva de la dinámica psíquica. Después, cada uno reflexionará con las cuestiones que se charlan acá y verán en sus procesos desde dónde se están posicionando en la escena de su vida y de qué modo nos estamos vinculando y en qué aspectos habría que revisar ciertas cuestiones. Y si yo me veo que mi espalda emocional
en mi espalda emocional no estoy todavía calibrado como para sostener la insatisfacción y veo si es momento de vincularme o no. En pareja, digo, en todo lo que eso requiere, implica, los tiempos del otro, que el otro es tan doloroso, porque uno quisiera quizás a veces que uno piense, siente como yo, ¿y por qué todo tiene que ser un trámite? Tanta burocracia en la pareja, tanto AFIP, tanta... No, uno a veces se desespera, quiere cortar entonces, porque ya quiere empezar con el otro que capaz es más inmediato, más rápido, ese sí contesta, de todas las mañanas, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Sí, parece un chat GPT, o sea, es como todo, siempre hay una respuesta. Mira, por ejemplo, el chat ese virtual va de la mano de la necesidad y va de nuestra sociedad de consumo, el que siempre te va a contestar. O las parejas que ahora están creando, ¿no? Los muñecos que son pareja, no sé qué. Bueno, pero eso vamos a ir después. Hoy solo... partamos de esta base del concepto de necesidad y deseo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, te estabas rascando la cabeza. Bueno, ahora, dicho eso, vamos a hablar de del deseo. ¿Qué es el deseo? Básicamente, el concepto más concreto y rápido es, el deseo es lo que se busca y no se encuentra. ¿Sí? Y ahora lo voy a graficar. Esto es lo que yo busco. Ahí está la línea. Y acá está la búsqueda, ¿no? La búsqueda. Después vamos a hablar de qué. Ahí está la búsqueda, acá estoy yo. Y yo parto de acá y encontré hasta acá. Acá está lo que encontré. Con lo cual, me queda este espacio que define al deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo es lo que busqué. Yo buscaba todo esto, pero encontré hasta acá. Y lo que restó para llegar a lo que estaba buscando es lo que no encontré, obviamente. Esto es lo no encontrado. Esto es lo no encontrado. Y en eso no encontrado, que es insatisfactorio, está sostenido mi deseo. Con lo cual hace que yo me mantenga con vida porque voy a seguir buscando eso y capaz otro momento avanzaré hasta acá y hasta acá y hasta acá y hasta acá. ¿Qué busco? La completud. Todo esto pensado desde la propuesta del taller. Por eso digo cada uno y por eso aclaré hoy, porque de aquí en los siguientes encuentros yo voy a decir cosas quizás mucho más conceptuales, articulado con lo práctico, pero si hay cuestionamientos, por favor, háganmelo saber, cosa que lo vamos charlando y construyendo, que siempre fue el espíritu del presente taller. ¿Qué es lo que se busca? La completud. La completud en ya no sentir un placer así como omnipotente, pleno, que ya nada me perturbe, que ya nada me angustie, que ya nada me... no sé si en psicología, en unas orientaciones le llaman el efecto de nirvana. Bien, el efecto de ya no... Sí, compañero. De alguna manera puede llegar a estar relacionado con el vacío existencial. Exactamente. ¿En qué parte? La insatisfacción. En la insatisfacción puede llegar a crisis existencial, que lo vamos a explicar ahora por qué, pero sí, está relacionado. No, por favor. Cuando está la insatisfacción y cuando está lo que no encuentro, uno dice, ¿de qué va la vida? Me duele todo el tiempo, siempre, ¿no? A mí siempre me tocan las malas, todo. Y ahí uno empieza a cuestionar de qué va la vida. Y entonces ya no hay un vínculo desde el deseo, porque no se sostiene la insatisfacción ni la espera, y uno puede entrar en una crisis existencial, ver si es galopante, agudo o algo que puede ser llevadero después con un proceso, ¿sí? Pero la orientación en la relación está, me parece, elocuente. Lo no encontrado relacionado con una crisis existencial, por ejemplo. También podríamos llamarle con la angustia, con el dolor psíquico, pueden entrar derivados. Pero acá lo que nosotros nombramos es que lo que se busca es esa completud que nos llene, que nos haga sentir plenos, satisfactorios, pero a nivel de que ya nada me perturbe. Pero cuando digo nada, es nada, ¿no? No nada hoy, el viernes por ahí algo me puede... No, nada es que nada.
absolutamente nada. Bien, esto lo vamos a retener un poco. ¿Qué es el deseo? El deseo es lo que se busca y no se encuentra y moviliza la búsqueda. La busca, entonces, bueno, me hago un proyecto, me armo algo, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, vamos viendo por acá y sigo buscando y me mantengo motivado porque algún día, a pesar de que yo sé que quizás no existe esto, lo que yo quisiera en la vida es llegar hasta acá. Porque yo sé que esto es imposible. Pero aunque sea lo que más se parezca. O sea, la marca B, digamos. No tengo la primera marca, pero al menos quisiera, porque la verdad no tengo mucho que hacer en la vida tampoco. O sea, o busco esto, que es algo que me haga sentir motivado, saludable y demás, que ahora lo vamos a explicar mejor, pero lo que quede claro por ahí en la transmisión del mensaje es que lo que se busca es una completud que no existe. Me dirán, ¿para qué lo busco entonces? Y ahí vamos con eso, sí, compañero. Lo que estaba viendo en la búsqueda, sería una búsqueda del no yo, ¿no? Una búsqueda del no yo, a ver. Porque si te escuchaba como algo material, es algo que no es para uno, no es una búsqueda espiritual o para uno. Es una búsqueda de algo, no sé, una pareja, algo que no depende de nosotros. La necesidad. Exactamente, sí. Porque eso va de la mano, si ponemos al yo, por ejemplo, acá y acá el no yo, como lo nombrarías, es algo que yo creería que al obtenerlo me va a completar a mí. Mi media naranja, mi medio no. Entonces, sí. No depende de nosotros llegar a la completud, porque si la otra persona o algo material no se llega a concretar, nunca llegamos. Exactamente. Totalmente de acuerdo, sí. Es exactamente, está bien orientada la reflexión en virtud a lo que se intenta proponer acá. Sí, compañero. Creo que por ahí es parecido a lo que dijo el acá, también es el asunto de esto de lo de yo y el no yo, justamente, ¿no? Que pareciera como que lo que vendría a ser aquello que parece que da el nirvana, pues esa completud absoluta, parece como que es, digamos, como que, al menos desde la mentalidad del consumo, pareciera como que trata de igualarla a su yo. Trata de hacer que el no yo esté absorbido dentro de su yo, para que sea completamente suyo, cosa que es imposible, porque como sabemos justamente la realidad de afuera se resiste, no, de hecho siempre resiste. Exactamente. Eso ya es más un tema de Lacan, o sea, ya de Lacan, pero yo lo digo sin más, ¿no? Sí, pero está buenísimo esto que está compartiendo el compañero porque va de la mano esto de lo que está por fuera y que es un concepto que nosotros también trabajábamos de la realidad, porque usaste la palabra realidad, que acá lo vemos mucho, de una realidad con falta. Real sería mejor el nombre, pero... Claro, el nombre conceptual sería real, el encuentro con lo real. Una realidad con falta que puede tornarse angustiante y cómo uno responde a esa realidad con falta. Pero hasta ahí lo que venimos viendo es esto del deseo. Lo que se busca, lo que se encuentra y este intervalo, este espacio queda como lo deseado. Bien, y lo que se encontró, bueno, ojalá que se pueda disfrutar, pero sabemos que se buscaba otra cosa y eso es lo que moviliza y motiva justamente a continuar con cierta existencia. El tema es cuando uno ya se para acá, y hay que decirlo también. Encontré esto y ya me frustro, me angustio y ya se genera ya no una flecha para acá, sino otra flecha para otro lado. Entonces, sí, compañero. Nos puede pasar, ¿no? con una pareja, ¿no? Que capaz la idealizamos de cierta forma y nos encontramos con que no era como esperábamos. Pero por supuesto, el ejemplo es muy elocuente, porque claro, yo buscaba como dicen ahora, ¿no? Uno ve, pero en las redes, que como quieras, bueno, que me sirva, que me sume, que me complete, que me llene, que me haga bien, pero nadie dice qué está dispuesto a dar para la pareja. ¿Y cuál es tu cuota de contribución en la escena vincular afectiva, no? Nunca se empieza por ahí, es lo que el otro me tendría que dar, ¿no? Que venga para sumarme, para servirme. Y ahí estamos hablando de un consumo también, pero eso lo vamos a ver bien despacio, pero ya como lo mencionas, está en sintonía con lo que se intenta proponer acá. Se busca el ideal,
bien, se busca el ideal y se encuentra al humano. No es que el otro es malo, la otra es mala, es humana, es humano. Y tiene su historia, y tiene su vida, y tiene sus divisiones, y tendrá sus posibilidades de ver hasta qué punto. Bueno, termina entonces. Terminemos. No, pero me siento... No, entonces sigo, pero me quedo en la insatisfacción. Entonces ahí es cuando ya adquiere otro tenor la cuestión. Pero igual no vamos a entrar ahí todavía. Este gráfico bastante rústico y artesanal era solo para mencionar qué es el deseo. Es lo que se busca, lo que se encuentra hasta acá y el espacio que queda, bien, es lo que nombramos como deseo. El deseo sostenido en la espera de que esta flechita, en el mejor de los casos, siga avanzando de a poco, y esta palabra es importante, de a poco, y mi deseo se siga movilizando con eso que se intenta buscar. ¿Sabes cuando me detengo? Y ahí ya se genera un cortocircuito del recorrido que se pretendía tener. ¿Sí? Un cortocircuito, o sea, ¡tah! Se corta el circuito que se pretendía tener en la vida. ¿Sí? Bueno, dicho esto, ya que tanto estamos hablando de la vida, vamos a proponer qué es la vida. Nosotros ya algo teníamos, un esquema bastante básico de lo que decíamos del yo y el azar, y que la vida es el efecto de la conjunción del encuentro entre el yo y el azar. Ahí está la vida, bien bonita, en el mejor de los casos, y que uno puede bordear a lo sumo lo que hace, pero con el azar nadie se puede meter. Uno puede tener todo planificado, perfecto y demás, una fiesta de 15 años al aire libre y justo una tormenta de Santa Rosa o no sé, algo, y te arruina la fiesta. Y yo lo había planeado, pero yo soy buena gente, y uno exclama, Dios está tranquilo en el cielo. O sea, no tenía que ver con Dios, tenía que ver con el azar. Tenía que ver ahí. Y uno se puede enojar, patalear, obvio. No, acá tampoco apostamos a la sobreregulación. No, bueno, llovió, no importa. No. Es como darle un alojamiento, un espacio, un cuarto chiquito de la casa a esa angustia, o un cuarto mediano, no sé, pero no por ahí. La invitación es que no darle un cuarto principal o que te ocupe todo, te tome, ya directamente te tome toda la casa, ¿no? Porque uno ya directamente va a empezar con otras cuestiones, o sea, como quitándose de su dimensión humana de que también hay posibilidades de hacer algo. ¿Estamos determinados? Sí. ¿Totalmente? No. Parcialmente, en parte estamos determinados. ¿Por qué? Por el azar. Por el azar estamos determinados. Pero la parte en la que no estamos determinados, ahí está la apuesta terapéutica. Todo esto es la determinación, ¿no? La determinación. ¿Qué es determinación? Es algo que escapa a mis manos. Yo estoy determinado, no sé, hasta acá o hasta acá, no sé. Pero queda un espacio en el que no estoy determinado. O sea que yo puedo hacer algo con eso que me está pasando. Ese espacio es donde está la apuesta terapéutica. No estamos determinados totalmente por el azar. La angustia, el mal día, la frustración, todas esas emociones, emociones vamos a llamarlas. Nosotros lo llamamos montos de afecto o energía psíquica, pero es lo mismo. Todas esas emociones que a veces me toman, a veces me pueden hacer creer de que el azar me determina por completo, pero no es tanto así. Tenemos un eje que no es menor en lo que va a ser luego la vida. Hay una posibilidad de hacer algo, si no, ya directamente la vida no tiene sentido, estamos pero totalmente determinados. Entonces, repasando eso que habíamos dicho de la vida, ahora sí pasamos a un humilde esquema de la vida, bien. Y por favor, si no, yo no creo, me avisan y lo conversamos, porque justamente la idea es poder dialogarlo acá. Pero imaginemos que acá inicia la vida, ¿no? En este puntito. Y después sigue y sigue y sigue hasta acá. Y acá vamos a poner la vida. Y acá, obviamente, vamos a poner la muerte. ¿Bien? La muerte. Y todo este recorrido es la vida. La vida en sí mismo, pero esto es una pregunta así casi filosófica, casi
Recordemos que la psicología nace de la filosofía. La psicología es una disciplina reciente, nueva, tendrá con toda la furia 200 años, 150, 200 años, no mucho. La filosofía es ancestral, tiene, pero estamos hablando de los griegos, de 500 años antes de Cristo, quizás, de Platón, Sócrates. Estamos hablando de gente que ya pensaba hace 2500 años de cosas que hoy todavía nos interpelan. Todo lo que estamos hablando viene de ese tiempo. Bueno, la psicología es hija de la filosofía. Y esta reflexión, porque acá todo es reflexión con matices conceptuales, pero reflexión al fin y al cabo, la vida, uno llega hasta la muerte y todo lo que es la vida en sí mismo no tiene sentido. O sea, la vida en sí mismo no tiene sentido. Uno le da sentido a la vida, que no es lo mismo. Son dos conceptos muy diferentes. La vida en sí mismo no tiene sentido. Uno le da sentido a ese espacio, a ese intervalo que le habrá tocado en vida y que hace con esa vida. ¿Cuándo le damos sentido a la vida? Cuando la especie humana empezó a simbolizar. Nosotros éramos una especie más, igual que el tigre, el león, el lobo marino que está ahí en Mar del Plata, igual que cualquier otra especie. Pero un día, el ser humano, en su evolución simbolizó, y ahí se complicó un poco la cosa. Porque esa completud que teníamos con un todo, se acabó. Porque la realidad que se nos presenta, la realidad simbolizada, quiero decir, ¿no? La realidad simbolizada propia de la especie es una realidad con faltas. Antes, cuando no simbolizábamos, era una especie que era parte del caballo, del árbol, de la laguna, del cosmos. Todo éramos uno. Era algo pan, ¿no? Era todo éramos y flotábamos quizás o no. Y nacíamos y moríamos. Y nuestra vida no tenía sentido porque en sí mismo no tiene sentido. La vida singular. La existencia a nivel cósmica tiene sentido. Bueno, hay cuestiones, ya nos vamos a las metafísicas, pero la vida del humano en sí misma no tiene sentido. El humano le da sentido a la vida, a su propia existencia. Pero haga lo que haga desde que nazca, lo que es seguro es que va a morir. Ese es el único dato de los dos que tenemos como humanos, que es seguro. La certeza inquebrantable del psicótico que hablábamos las semanas anteriores. Bueno, el humano tiene dos certezas inquebrantables, irrefutables. Una es esa, de que va a morir, y no es psicótico por eso. Simplemente es un hecho que se nos presenta como realidad humana. Es una vida que tiene una conclusión. Ahora, cuando nosotros hablamos de la plenitud, del nirvana, del no sentir más, de que nada me angustie, que no me moleste si el tren no paró, si paró, o que me incomode que me quieran o no me quieran, o el reconocimiento, que mis padres no me alojaron en esa cuna simbólica, o no me decían, todo lo que podamos tener en la vida, ¿bien? Acá en este espacio no existe. Porque si algo pasa con los muertos, es que no sienten nada. Absolutamente nada. Ahí se acabó, ahí no hay ninguna sensación. Mientras tanto, hasta acá, todo lo que va hasta la vida es sensaciones, emociones, felicidades, satisfacciones, insatisfacciones, todo un combo hasta que lleguemos acá. La vida en sí mismo no tiene sentido, sino que uno le da sentido a esa vida con lo que le haya tocado. ¿Bien? Es todo un recorrido que tiene certezas. La certeza de la muerte, y que en esa muerte acá sí va a encontrar ese cuerpo finalmente el descanso eterno. El descanso eterno, la paz, la tranquilidad y todos esos títulos que tienen los cementerios, ¿no? Todos los cementerios tienen esos, ninguno dice el cementerio del estrés o la angustia. No, todos los cementerios tienen estos nombres
porque evidentemente el cuerpo llega a ese punto. Entonces, ¿cómo empieza el humano su existencia? Con una I de insatisfacción. Es decir, en lo prenatal, es decir, lo pre es lo anterior a, natal, nacimiento. Lo prenatal, o sea, lo que está por acá, acá sí había también una completud. Igual que acá. Había una completud. Porque ahí sí había no una ilusión de completud, sino una completud en serio, en tanto que el cachorro humano era parte del cuerpo de esa madre. Entonces ahí no estamos hablando de ilusión de completud. Había una, y cuando el cachorrito, pero bien cachorrito humano, quería comer, comía. Cuando quería dormir, no tenía problemas de sueño, ni tenía que medicarse para dormir. Dormía y se despertaba y después hacía su día y después... Porque era parte de un cuerpo, era parte de un todo en el cuerpo de su madre. El tema es cuando nace y ahí se genera la primera insatisfacción. Y lo notamos en los bebés recién nacidos, ninguno nace así tranquilo. Ah, mira, qué bueno que nací. No, llora. O sea, porque ya encuentra la insatisfacción de la temperatura, del hambre, del sueño, de una realidad que se nos presenta con faltas, con ciertas insatisfacciones, ¿sí? La primera lo que llaman el trauma del nacimiento en algunas ramas de psicología, es esa incompletud con la que la especie humana se las tiene que ver. ¿Cuándo simboliza? Cuando hay una partera, cuando hay un papá, una mamá, cuando está todo simbolizado. Si no, seguía así, compañero. Esa insatisfacción puede ser un imprevisto, ahí ponerle cuando nace. No está acostumbrado a estar ahí, que no tiene ninguna preocupación y de repente se tiene que preocupar por comer, por dormir, por, no sé, la necesidad que tenga, ¿no? Exactamente, exactamente. Es tal cual, es un imprevisto, algo que aparece e irrumpe en la especie humana, en ese cuerpo. Somos antes que nada un cuerpo. Después somos mente y simbolizamos, pero antes que nada, lo primero es que somos un cuerpo que es bañado por lo simbólico, porque ese cachorro humano ya tiene un nombre, ya tiene una religión, ya tiene un equipo de fútbol, ya tiene un estatus social, ya tiene todo, ya lo está esperando un mundo simbólico que lo va a alojar para bien o para mal. Padres que lo deseaban, padres que no lo buscaban, va a empezar a institucionalizarse desde que nació en un orfanato, no sabemos. Lo que sí, o puede institucionalizarse en su propia casa con sus padres biológicos, que no lo miran y más amor hubiese recibido quizás en un instituto. Entonces, no se sabe. Lo que sí se sabe es que cuando nace, ahí se acabó la fiesta, digámoslo así, porque la completud que sentía en el vientre de la madre se corta. Y desde esa insatisfacción a esta insatisfacción y esta insatisfacción, porque si ustedes me van a decir que esta es la única que tiene el humano, no. Después la vida sigue y va a haber insatisfacción, insatisfacción, insatisfacción e insatisfacción hasta el último suspiro. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro lado, sí decir de que cuando se supera esa insatisfacción, vamos a encontrar momentos, porque si no, este taller es... No somos ni pesimistas, como dijimos en el primer encuentro, ni pesimistas ni optimistas tampoco. Acá ofrecemos una observación descriptiva de esta realidad psíquica. Después de esa primera insatisfacción, ya el cachorro humano se va como adentrando y después tiene 45, 50 años, no sé. Pero esto pasa. Y después de esa insatisfacción, quería ponerla como rojita, se genera esto azul, vamos a llamarla satisfacción. La S de satisfacción. Hasta que aparezca la nueva insatisfacción y después va un momento más de satisfacción y de nuevo y así todo el circuito. ¿Sí? Satisfacción, insatisfacción y así la vamos pensando. ¿Qué es la satisfacción? Los días normales. Los días tranquilos donde no me pasó nada, ni extraordinario para bien, ni malo, ni me dolió nada, todos hemos tenido esos días, los días normales, los satisfactorios que son tranquilos, ni grandes montos de alegría, ni cosas buenas, ni cuestiones
catastróficas. Bien, hasta que llega una insatisfacción y después la satisfacción. Por ahí, una de las primeras propuestas es que podamos también disfrutar de esos momentos de satisfacción, que no son muchos, depende de cómo cada uno se arme la vida, y que no lo pasemos así como algo que se tendría que dar y solamente celebremos las insatisfacciones. Porque muchas veces pasa también que cuando me pasan las cosas normales o bien, nunca hay una celebración, ningún ritual, ningún revoleo de taza, nada. Pero cuando me pasan las sí, compañera. ¿Puede ser como el punto medio aristotérico? Entre la satisfacción, ¿me dices? Claro, o sea, buscar el punto medio, ni ir tan arriba ni ir tan abajo. Exactamente. Una vida satisfecha ya es merecedora de ser vivida, con ciertos intervalos de insatisfacción. Ahora, acá ya viene un concepto más delicado, porque nosotros dentro de la palabra satisfacción podemos encontrar las satisfacciones placenteras y las satisfacciones implacenteras. Implacenteras, no estamos hablando de insatisfacción, ¿eh? Acá vamos a poner la I-N de insatisfacción, insatisfacción. Distinto a satisfacción, que era lo azul. Ahora, esa satisfacción se puede mostrar placentera o displacentera. Perdón, displacentera, displacentera. ¿Placentera o displacentera? Ahora ustedes me dirán, Dani, ¿de qué me estás hablando? Una satisfacción que se presenta displacentera, ¿cómo es eso? Ahí vamos. Vamos con las placenteras, que es lo más fácil. Dentro de la satisfacción podemos encontrar las satisfacciones placenteras en los días hermosos, los lindos, lo que la especie humana llama felicidad. Acá podemos encontrar eso que llamamos felicidad. ¿La felicidad es continua y hasta el día de mi muerte? No. Es un momento, es un centro que la vida me tiró y yo lo atrapo bien y en el mejor de los casos lo disfruto. Es un toque nomás. Es una satisfacción placentera. Coincidimos con mi pareja finalmente, tuvimos esa cena romántica, nos abrazamos, nos acostamos, nos despertamos, tomamos el desayuno y al día siguiente me siguió escribiendo. No me dejó, o sea, todo esto continuó. Y después, esos son momentos de felicidad. Mi hijo aprobó, mi hijo se recibió, mis padres cumplieron 25 años de casados, no sé, lo que cada uno se imagine y lo que vaya de la mano de la felicidad de cada uno. Ahora bien, esa es la satisfacción placentera. La satisfacción displacentera, y acá la felicidad placentera, la displacentera es la que excede el principio de placer. Hay placeres que la mente puede tolerar, llamada felicidad. Es un placer regulado, es un placer con contorno, es un placer compartido con alguien o con uno mismo por un logro, me recibí, no sé. Hay un borde acá. En el placer displacentero, en la satisfacción displacentera, va de la mano de una búsqueda de ir más allá del principio de placer, más allá de un placer. Es una sensación mucho más intensa que el placer, por lógica, porque es más allá del placer, pero ese más allá del placer, en psicología lo conocemos como esa satisfacción displacentera. ¿Cuál es un ejemplo clásico del cuerpo, por ejemplo? El orgasmo. Uno tiene un encuentro sexual con alguien y el orgasmo, si ustedes lo pensamos bien, no hay una cara de satisfacción placentera, sino hay dolor, hay enloquecimiento, angustia incluso en esos segundos. ¿Por qué? Porque es una satisfacción displacentera que la psique todavía no puede llegar a tocar y alcanzar. Es satisfacción, pero es displacentera en tanto que también hay angustia y dolor, el cuerpo no lo puede tolerar y finalmente, concluido la acción, o el acto, vamos a llamarlo acto, concluido el acto, hay un tren
que va directo a esa ilusión de completud. Sería, perdón, Sí. un parto natural también podríamos llamarle algo de displacentero. Un parto natural. Un parto natural, por ejemplo. Es, claro, hay una satisfacción, pero termina siendo displacentera, pero satisfacción ya al fin y al cabo. Sí, compañero. No entiendo, un orgasmo es displacentero. Un orgasmo podría ser descrito como una satisfacción displacentera. Es una satisfacción que, si bien el cuerpo lo atraviesa, la psique, por la gestualidad de la persona que está atravesando esa experiencia, termina siendo displacentera, en tanto que es un dolor que se siente en el cuerpo y uno termina diciendo: estoy muerto, se acabó esto. O sea, es un ejemplo. Sí, ahora vamos con esto porque está buena, pero está bueno que se hagan esas preguntas porque hay mucho cuestionamiento de eso, en tanto a la posibilidad de si un orgasmo es una satisfacción displacentera o no. Es una satisfacción muy saludable y muy de la mano del encuentro, pero que si lo pensamos como especie, por ejemplo, lo voy a decir así un poco directo, el perro y la perra tienen un encuentro que es para procrear y terminó. Ella está en celo, son cuestiones muy biológicas. No hay pasión, no hay todo algo simbólico que está previo al encuentro sexual. Los animales que no simbolizan no pueden tener orgasmo porque no tienen esos puntos de simbolización de qué me representa esa otra persona, de quién es, de qué es. En cambio, el humano, su cuerpo está adentrando en el acto, pero su psique todavía, y no sé si en algún momento, pero son cargas energéticas muy potentes que se puede tornar como displacentero y nos pueden conectar a esa ilusión de completud. El tema es que eso es una ilusión de completud solamente porque después cada uno se baña, se cambia y después ven si se siguen encontrando. Y uno tendrá que retornar a donde la dejó en la vida y volver a esa satisfacción. Otro aspecto, como ejemplo, es el consumo de drogas, que genera una intensidad, es una satisfacción, pero termina siendo displacentera en tanto que la mente todavía no está preparada para esa clase de intensidad. ¿Por qué no está preparada esa clase de intensidad? Porque no es, ¿se acuerdan que yo decía en el esquema anterior de a poco, y era lo que se busca, a la búsqueda de que vaya paso a paso? Bueno, lo que pasa con el consumo de algo que me genere esa clase de intensidad, ya sea una pareja, ya sea un psicoactivo, ya sea la comida, el juego, lo que quieran, lo encasillamos en lo que nombramos como satisfacciones displacenteras porque nos llevan a esa ilusión de completud sin escalas. Entonces la mente voló ahí. El tema y la apuesta terapéutica y lo saludable es que pueda retornar. Pero lamentablemente a veces uno se queda ahí y está en el consumo, ya sea de esa persona, ya sea de lo que esté consumiendo, bien, y se queda en esa ilusión de completud. O sea que quería llegar a la plenitud por una vía mucho más rápido. Y lo riesgoso ahí es que está muy cerca a la muerte, a la paz eterna, al descanso, a la tranquilidad eterna. Se exoneró de las insatisfacciones de la vida. Fue todo azul, pero por la vía de la satisfacción displacentera, no por la satisfacción placentera de pequeños toques de felicidad que luego vienen insatisfacciones y después satisfacciones que pueden derivar en felicidad y después insatisfacción y así todo un recorrido procedural que mi mente puede ir acompañado de esos procesos. No, consumió esa intensidad y se va hasta acá. Eso es bueno, eso es malo. Acá no somos moralistas en este taller. Esto es una descripción de la psique y cuando uno está acá, la intención es que uno pueda volver acá. Pero ¿cómo va a volver? ¿Ustedes qué creían? ¿Que viajaba acá en el rápido y después no tenía que pagar estas insatisfacciones a la vuelta? No. Cuando te separas. Por ejemplo, como cuando uno se separa o cuando uno vuelve a la recuperación posible. Acá no duerme, acá todo le parece desmotivado,
acá recuerda que ya no está con la pareja con la que estaba, acá ya no está en la fiestita donde en su momento estaba todo intenso. Son ciertas insatisfacciones que lamentablemente uno no se exonera por tomar el rápido, sino que va a tener que lidiar con ellas para llegar a este punto, y este es el punto más importante. Esto es la recuperación posible en la que todos creemos. Y siempre la invitación desde ese taller es que si en algún momento por alguna cuestión nos tomamos el tren de la satisfacción displacentera y nos vamos hasta acá y no cruzamos todavía esa vía, ese puente, y queremos retornar, hagámoslo, porque acá nosotros terapéuticamente los vamos a estar esperando para continuar con el proceso donde la dejamos. ¿Sí? Somos proceso. Somos proceso, la vida es proceso, si queremos pensarlo así. Así que bueno, muchas gracias por su atención.